Bien. Lo primero que quería decirles es, o preguntarles, mejor dicho, es cómo van con lo del trabajo, digamos, que es en realidad el único parcial, más allá del otro que están haciendo con que es todo lo demás con Daniel. Ya hay algunos que, va, un grupo seguro ayer lo vi, ayer a la noche, vi el recibido y se los mandé. No sé si hoy han mandado por ahí alguno, porque hoy no entré a la casilla todavía. Bueno, espero que estén bien. El trabajo que por lo pronto recibí y leí ayer era muy pertinente y muy acorde al solicitado y había generado este, una muy buena reflexión, digamos, sobre uno de los dos trabajos. Recuerden que si alguno de ustedes, o el grupo, o alguno dentro del grupo, o bueno, lo que ustedes eh, tengan, tiene algún problema para mandarlo el día que hay que mandarlo, que creo que era el jueves, nos avisan, ¿sí? Nos avisan por ahí por el correo interno del aula virtual, o nos avisan por el correo que les hemos dado, ¿bien? Eh, y lo arreglamos. ¿Está claro? Podemos pensar en alguna alternativa de otro plazo, así que no se priven de plantear situaciones este, que puedan tener, porque las podemos resolver, por eso no hay ningún problema. La segunda cuestión es que cuando terminemos esta parte, o sea, esta semana, eh, ya vamos a ir perfilando lo de las jornadas. Me falta cerrar algunas cuestiones específicas con Pablo Slavin, eh, y ya con eso vamos a ir cerrando esa parte, ¿bien? Si bien las jornadas son antes del fin de la cursada, por eso tenemos que ver cómo resolvemos esto. Eh, la idea sería hacer alguna breve presentación en las jornadas y después seguir hacia la semana que nos queda a nosotros de final de cursada de esta materia, de estas materias que han sido todas en la virtualidad. Bueno, ojalá algún día nos podamos encontrar personalmente. Bien, ahora vamos a seguir con la parte que nos corresponde en relación a los contenidos que están pautados, ¿sí? Nosotros, a ver, en la unidad 1 de lo que tenemos, son 4 unidades, ¿bien? Una primera unidad que es el contexto europeo y todo lo que tenía que ver con el proceso de Bolonia y las características que demandó el proceso de integración de la educación superior. Una segunda unidad que trabaja más América Latina y ver algunos de las alternativas de integración, por un lado la cuestión del Mercosur y por otro lado el tema de las reuniones en donde se discutieron algunas cuestiones que son centrales para nosotros. Básicamente lo que estuvimos trabajando hace algunos días era todo lo de la CRES, o sea, las reuniones que implicaron la definición, por ejemplo, entre otras cosas, de la educación superior como, digamos, con un contexto fuertemente asociado al derecho, digamos, al reconocimiento de un derecho, ¿bien? Al derecho a poder acceder a la educación superior. Entonces, y entre otros, porque vimos cómo cada CRES desde Cuba, Cartagena y Córdoba, digamos, se fueron sumando, problematizando. También tuvo mucho que ver con el contexto internacional, tuvo mucho que ver también con las definiciones que cada país
presentó y representó en asociación a cuestiones que vinieron para quedarse, ¿bien? Como es la situación puntual de la presencia de agencias que trabajan en una situación muy puntual con la educación superior, como es el caso en nuestro país de la CONIAU, y que vienen a problematizar también algunos aspectos, a definir algunas cuestiones y a problematizar aspectos. Lo que hoy vamos a hacer brevemente es la cuestión que está en la unidad 3, que es la unidad que trabaja sobre estos temas que se instalan fuertemente desde los 90, que tiene que ver con evaluación, con acreditación, con el concepto de calidad. Lo que nosotros hoy vamos a ver es las líneas generales de cómo devinieron esos conceptos y qué características en general tienen cuando se presentaron. La semana que viene vamos a ver o vamos a problematizar esas definiciones, especialmente en un área que es puntual, que es qué pasa con las definiciones por evaluación, acreditación, cuestiones de definición de calidad, y especialmente todo el proceso de acreditación, por un lado, de carreras, tanto de grado como de posgrado, como la otra cuestión que es la evaluación de la universidad, ¿no? O de las universidades. Y vamos a ver cómo tensó esas definiciones la relación Estado, gobierno, universidades, y un principio que ha sido muy fuerte, especialmente para las universidades públicas argentinas, que es el principio de autonomía. O sea, cómo entra la discusión cuando aparece la necesidad de hay que acreditar tal carrera para que tenga el reconocimiento para XXX cuestiones. ¿Y dónde quedó la autonomía universitaria? ¿Dónde quedó la posibilidad de definiciones? ¿O se resignificó o entró en tensión? ¿O entró en tensión y se resignificó? Bueno, de eso vamos a hablar el martes que viene. O sea que hoy vamos a verlo muy general, de dónde vienen estas palabras que hoy son absoluta parte de nuestra vida cotidiana en la universidad, pero que hasta los 90, especialmente, y en nuestro caso especialmente desde la Ley de Educación Superior, que también vimos en la primera de las materias, y han visto en otras seguramente también, digamos, vino para quedarse, ¿no? Y entonces estamos absolutamente involucrados en ello, pero sin embargo, eh, digamos, la idea eh, en algún momento se planteó. Bien. ¿Pueden ver la placa que subí? Dame una semilla. Bien, gracias. Sí. Gracias. Bien, vamos a empezar por esto. ¿Se acuerdan que nosotros en el primera materia trabajamos con un autor que era Barton Clark, ¿no? Trabajamos algunos conceptos claves, es un autor que fue muy utilizado en los 80-90 para trabajar educación superior. Y si bien hoy, obviamente, hoy no, hace tiempo que algunos de los textos emblemáticos de Barton Clark han sido cuestionados y fuertemente criticados, lo cierto es que aún para criticarlo o para recuperarlo, lo volvemos a tomar, o sea, sigue siendo un autor referencial, ¿no? Aún para la crítica, ¿bien? Ahora, el proceso que va a llevar a la evaluación y la acreditación universitaria en nuestro país
Bueno, en ese proceso se tomaron en cuenta los niveles de autoridad que definió Barton Clark. O sea, no es una cuestión casual, en realidad remite al espíritu, digamos, y al paradigma de la época, ¿no? Eh, también fue tomado por otros sistemas educativos de otros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los niveles de autoridad? El primer nivel de autoridad para Clark es o la instancia más mínima a nivel del sector docente, que es la cátedra, una instancia más amplia que podríamos considerar que es el departamento en donde, que no es lo mismo, claramente, que en el departamento están incluidas o se componen, digamos, de varias cátedras, ¿bien? Y un departamento implica una autoridad que en definitiva es también superior a la cátedra en la medida de la pertenencia. Lo que sucede es que este separar tiene que ver con el hecho de que no todas las universidades, ni mucho menos todas las facultades, tienen esta misma idea del reconocimiento en términos del departamento. Esto es, hay departamentos en algunas, y en nuestras universidades, claro, hay departamentos en algunas unidades académicas que se corresponden específicamente con carreras. Tomo el ejemplo de las carreras en humanidades, entonces está el departamento de lenguas modernas, el departamento de ciencia política, el departamento de historia, el departamento de letras, el departamento de ciencias de la educación, o sea, el departamento es asociada a la carrera. Ese es, por ejemplo, un nivel de autoridad, digamos, que podríamos plantear para una unidad académica nuestra, que es el caso de la Facultad de Humanidades. Pero si tomo digamos, la cuestión, por ejemplo, de los departamentos en el contexto de la Facultad de Derecho, los departamentos obviamente no son por carrera, sino la carrera de grado es abogacía y los departamentos son por construcciones de pertenencia a áreas, ¿bien? De estudio. El Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, el Departamento de Derecho Civil, ¿me entienden? Entonces, las cátedras que se corresponden al departamento, en el caso de Derecho, no tienen la misma vinculación ni relación, tampoco en la organización, a lo que tiene la Facultad de Humanidades, en donde los departamentos indudablemente son estructura de carrera, ¿bien? Y por lo tanto, las definiciones que se toman son absolutamente distintas porque también la posibilidad que tienen estos departamentos en una vinculación también fuerte a nivel en general de la estructura académica, no es lo mismo a la idea de los departamentos dentro de una carrera, digo. Entonces, ahí hay diferencias notables y sistemáticas, y estamos hablando de un primer nivel de autoridad. Por eso digo, primero la cátedra a nivel docente, que es lo que trabajaba Barton Clark, pero en el departamento esto se amplía a otra representación. Esto es, si vamos a la Facultad de Humanidades, en los departamentos hay representación, por ejemplo, en el consejo departamental de diferentes claustros. Nada que ver con lo que pasa a nivel de los departamentos por ahí por carrera, ¿bien? Como es el caso de lo que estoy diciendo en Derecho, que no tiene nada que ver la conformación al interior de un departamento, porque está orientada a una vinculación más entre las cátedras que tienen vinculación directa en contenidos, vinculación en la metodología de trabajo, etc.
distinto es el departamento, por ejemplo, la Facultad de Humanidades. También podríamos plantear en otras carreras, y ustedes verán que los departamentos en muchos casos tienen que ver con la identificación por carrera, con lo cual la representación a nivel del consejo departamental es fuertemente distinta y mucho más amplia que si es exclusivamente en términos de de un departamento, digamos, de distintos departamentos al interior de una sola carrera. La estructura de la facultad, ¿bien? Cada facultad tiene, a su vez, una construcción, digamos, diferente, en cuanto también a la organización. Por ejemplo, una de las características que da cuenta de los niveles de autoridad tiene que ver con los cargos de gestión, ¿bien?, que hay al interior de una facultad. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en el ámbito de nuestra propia universidad y las distintas facultades, no todos tienen exactamente la misma. Hay algunas secretarías que están en todas, digamos. Pero hay otras que han avanzado en una estructura de gestión que en muchos casos tiene que ver con la cantidad de carreras que tienen para ofertar y lo que implica la problematización de ello, ¿no? Entonces, los niveles de autoridad al interior de la facultad también tienen que ver con, por ejemplo, la estructura de gestión y la vinculación con toda la estructura también, digamos, en donde tiene participación directa el personal universitario, porque de hecho la vinculación en esa estructura indudablemente es clave para el funcionamiento de una unidad académica. En ese sentido, digamos, cada unidad académica, si tomamos nuestra universidad, se ha dado una particularidad en la presentación, por ejemplo, de los distintos cargos de gestión. Y de ahí también la vinculación con el sector universitario y las definiciones que se han tomado. La universidad, si bien las universidades, nosotros en nuestro país tenemos que hablar de, en el caso de las universidades públicas y las universidades privadas, ¿bien? Cada universidad tiene desde el sector, digamos, tanto en lo público, ni que decir con lo privado, distintos organigramas, distintas características que en muchos casos han tenido que ver con los procesos que cada universidad tuvo, por ejemplo, en términos de su vinculación a la Ley de Educación Superior. Bien, digo esto porque, por ejemplo, nuestra universidad tardó en ingresar en el esquema de la Ley de Educación Superior. Por lo tanto, todo ese proceso, digamos, se vio letargado, ¿bien? La otra cuestión tiene que ver con lo privado. Ahora, hay un punto en donde, bueno, cierro lo de las privadas. Las privadas indudablemente tienen un sistema, por ejemplo, de incorporación del personal docente, del personal universitario, el ingreso de estudiantes, etcétera, que es muy distinto en, en, en variadas áreas en relación a la relación con las universidades públicas. Digo esto que no es una cuestión menor, o no para no tomarla en cuenta, porque en realidad esta situación es una situación, bueno, me adelanto el tema de la semana que viene, pero tiene que ver con una situación de tensión. Por ejemplo, a ver, en las cuestiones de cuando se acreditan carreras. Se acredita la carrera X para universidades públicas y privadas. Y al interior de cada una de ellas, eh, indudablemente las diferencias también se tienen que tomar en cuenta en los procesos de acreditación. No es lo mismo una acreditación del sector docente
por ejemplo, que tenga que ver con no solo cargar los datos de nuestro currículum al CBA, sino también en cómo accedemos a los cargos, que no es una cuestión menor, digamos, en las universidades públicas se accede por concurso, luego está la cuestión, por ejemplo, en nuestra universidad de la aplicación del convenio eh, para el ingreso, la permanencia en la docencia y subir, acceder a otros cargos, etcétera, que ha sido acordado al interior de la universidad. Pero obviamente esos procesos no son de la misma manera en el sector privado. Ni qué decir la representación de los actores en el sector público y privado en la toma de decisiones. Digo, en la universidad pública hay una participación que se da en la representación que tenemos, por ejemplo, en los órganos de cogobierno, lo cual es absolutamente clave. Si no pensemos la semana que viene y los estados importantes que vamos a ver en la medida de que vamos a vivir un proceso eleccionario. Y eso es una cuestión claramente diferente con el ámbito privado, porque implica la posibilidad de elegir cada uno desde su claustro la representación en los ámbitos de cogobierno que finalmente van a llevar adelante, ¿no? O acompañar las políticas de la gestión que obtenga por lo pronto a nivel de las facultades, a nivel de los consejos académicos, bueno, ni que decir superior, asamblea, finalmente la elección de las autoridades. Nada que ver con las universidades privadas. Entonces, eso también ha sido un objeto de problema de tensión. O sea, la cuestión de los órganos de cogobierno y la participación de los distintos actores en procesos electorales, en procesos electorales que nos habilitan a pensar una representación en la toma de decisiones, que no es exclusivamente de un área o de un espacio puntual. Eso en las privadas no es así. Entonces también eso habilita a trabajar qué pasa al interior de los procesos de acreditación o de evaluación. De acreditación a nivel de carreras y de evaluación a nivel de la universidad. Consejos de rectores, hay tanto digamos, de las universidades públicas y privadas, y por supuesto también hay escenarios particulares de lo público y lo privado, ¿no? Son ámbitos de discusión, de trabajo conjunto, de poder avanzar, por ejemplo, en las vinculaciones que se deben permitir a nivel de los espacios territoriales en donde operan, y la otra cuestión tiene que ver también con la posibilidad de la colaboración, bien, en relación a la toma de algunas definiciones, o incluso en un avance que se ha dado ya en algunos lugares, que tiene que ver, por ejemplo, con carreras que se dan en forma conjunta entre dos universidades nacionales, ¿no? Entonces, de esa manera, hay alguna que de pronto, por ejemplo, da todo el soporte eh, de los docentes, ¿no? De las cátedras, y otra es la que da todo el soporte administrativo y finalmente lo que tiene que ver con los propios títulos, ¿no? La que confiere el título. Esto se ha dado varias veces con carreras de posgrado, ¿no? Que tiene mucho que ver con ciertas facilidades que se han podido realizar, ¿bien? Y que han involucrado también a otros actores, ¿bien? Yo recuerdo en algún momento, cuando la especialización en docencia universitaria de acá, de la Facultad de Humanidades, acordó con la Universidad Nacional de La Rioja, ¿no? Entonces, el acuerdo, y además implicó el acuerdo de los dos sindicatos, ¿no? Que trabajaron para que esa carrera
los docentes de la Universidad Nacional de La Rioja la pudieran tener. Entonces, contrataron a los distintos profes de distintos seminarios, viajábamos a La Plata, se daba, bueno, toda una estructura particular en términos administrativos como para poder llevar adelante la realización de esta carrera, pero eso fue posible con un acuerdo de actores sindicales, de actores institucionales y finalmente con el propio accionar en principio de los rectores y luego de las unidades académicas. El gobierno provincial es clave, cada provincia tiene, bueno, hay provincias que obviamente, como la de Buenos Aires, tiene un gran número de establecimientos de educación superior en general y universidades en particular, y es importante el acuerdo también para las eh, alternativas de ofrecimiento de carreras. Cabe pensar, a ver, que esta sistematización que se utilizó oportunamente y demás fue todo hace varios años cuando empezó el proceso, por eso pusimos en la génesis del proceso de evaluación y acreditación. Esto se ha ido modificando en el tiempo, ni qué decir que lo que significó para todos la oferta, por ejemplo, de la cuestión de la educación, que por ejemplo estamos llevando adelante en estos momentos, que tiene que ver con la utilización de tecnologías al servicio de la continuidad educativa, obviamente alteró notoriamente esto, digo, porque hay universidades que tenían una trayectoria muy puntual en el área virtual, ¿no? Y ya era como conocido la cuestión de que su presencia, de pronto no necesariamente, claramente no física, no estaba en la ciudad, pero había gente que cursaba carreras virtuales en universidades que ofrecían esto y que de pronto venían, por ejemplo, a Mar del Plata a tomar los exámenes finales, ¿bien? Hablo, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora o la de Quilmes, ¿bien? Que tienen una larga y fuerte tradición en educación virtual y que en algunos, mucho antes del escenario de la pandemia, tenían una vinculación con áreas del país muy significativas donde iban a tomar los exámenes finales, porque tenían de pronto un número importante de estudiantes que iban a la oferta de las carreras virtuales que se daban. Normalmente lo que ocurría era que las ofertas de estas carreras virtuales no estaban en la presencialidad, digamos, tomando los términos actuales, de esos tiempos. Hoy esto es un escenario totalmente corrido. Finalmente, la cuestión del gobierno nacional, que es muy importante en las definiciones o en algunas definiciones que se toman en las políticas sobre educación superior y especialmente sobre la universidad. Pensemos que si hay un sistema del cual el gobierno nacional tiene injerencia más fuerte y de mayor presencia, justamente es en este ámbito, ¿no? Entonces, indudablemente hay que tomarlo como el nivel de autoridad final o inicial, digamos, depende cómo se mire, pero que lo cierto es un actor absolutamente fundamental en las definiciones. A ver, en algún momento dado, bueno, en un momento dado no, cuando asumió la gestión el actual gobierno nacional, si ustedes tal vez recuerdan algunas partes del discurso presidencial, en una parte hizo mención a la idea de volver a trabajar, digamos, a apuntar a una nueva ley de educación superior, ¿no?
Y que evidentemente todo lo que nos ha tocado vivir en el último año y medio generó una situación digamos, de un tema que ha quedado ahí en stand-by, pero que por lo pronto el presidente había pasado a definirlo como un área a llevar adelante, digamos, ¿no? Que tenía que ver con algo que muchos sectores demandan, que es rediscutir la ley de educación superior, ¿no? A la luz de todos los años transcurridos y todo lo que ha ocurrido en esos años. Indudablemente cuando lo planteó el escenario pandémico no existía ni estaban ni en las peores pesadillas de nadie, con lo cual seguramente si en algún momento vamos a tener que replantear la cuestión de discutir una ley de educación superior, ahora toda lo que nos dejó y nos sigue dejando lo que hemos vivido va a tener que ser recuperado, pensado y trabajado allí. Bueno, vamos a ir a algunas definiciones, que es en gran medida el objetivo que tenemos hoy. Bueno, una primera definición de calidad, bueno, porque acá tenemos definición de qué es calidad, qué es acreditación, qué entendemos por evaluación en el escenario de la universidad. Eh, la definición primera, ay, se me fue, desde la década del 70, ¿no? Hablan como de una imposibilidad para lograr una calidad, ¿no? Y trabajan esta idea de la calidad universitaria, pero también tienen que ver con la idea de calidad en general, en donde, ¿de qué hablamos cuando hablamos de calidad? ¿Bien? Entonces, la, eh, esta definición debería dar cuenta de algo que a su vez es imposible de definir, lo cual no deja de ser extraño, ¿no? O sea, vamos a definir qué entendemos por calidad y hay quienes dicen, bueno, pero es complicado definirla si no describimos de qué se trata lo que vamos a identificar como rasgos de calidad, ¿no? Y es cierto, porque también la cuestión de la calidad remite a cuestiones que tienen que ver con la circunstancial o las circunstancias particulares que se viven en determinado momento y también a los sectores que están involucrados, ¿no? Eh, la idea es compleja. ANUYES es una asociación nacional de instituciones de educación superior de México. En su momento, más cercano a la década del 90, esta asociación definió que la educación, la calidad de la educación superior, fíjense, es la eficiencia en los procesos, la eficacia en los resultados y la congruencia y relevancia de estos procesos y resultados en términos de las demandas o las expectativas que la sociedad tiene. Y ahí aparecen otros conceptos, impacto y valor de contribución. Entonces acá esta definición, ¿no? Es muy interesante porque plantea conceptos que se instalaron. Eficiencia, eficacia, fueron dos de las palabras claves que vinieron asociadas a la definición de la calidad, pero que también, en un sentido, digamos, de vinculación con otras, va asociado a la acreditación y va asociado también a la evaluación, ¿bien? Y indudablemente hoy
aún hoy, después de décadas de donde aparecieron estos conceptos, indudablemente siguen existiendo y siguen apareciendo, que obviamente no remiten a los conceptos completamente iniciales, digo, se han revisado. Pero eficiencia y eficacia siguen apareciendo. Pero también es interesante esta cuestión de qué pasa con la eficiencia y la eficacia en los procesos en relación a lo que se espera que una institución de educación superior tenga vinculación con la sociedad, ¿no? O lo que acá decía esta asociación con respecto a las expectativas y las demandas sociales. Es decir, como dice acá, el impacto y el valor de las contribuciones, digamos, en una relación de lo que se ha dado, ha servido a las necesidades, a los problemas que ha planteado la sociedad, o en realidad remite a otras cuestiones que no tienen que ver con eso. Bueno, acá el problema, que en su momento fue complicado, es, digamos, ¿qué variables se van a utilizar para medir el impacto? ¿No? Ahí hay un tema complejo que luego derivó en otras alternativas de no trabajar en relación a este concepto del impacto, sino en definitiva en qué variables van a utilizar para saber efectivamente si aquella propuesta que ha realizado la educación superior sirve, trabaja, acompaña, ayuda, colabora o lo que fuera en relación a algún planteo específico. El nunca bien ponderado Brunner, el que ya hemos utilizado muchas veces, fíjense la definición en términos de calidad que daba en plena década del 90. O sea, cuando este concepto se instala, porque de lo que estamos hablando hoy es de la génesis de estos conceptos, ¿no? Y la semana que viene ya vamos a ir a las disputas, digamos, que los conceptos generaron, las tensiones que generaron y cómo finalmente qué es lo que terminará instalándose. ¿Qué dice sobre la calidad Brunner? Es un concepto multidimensional. En realidad tiene mucho que ver con lo que decíamos anteriormente, esto de ¿podemos definir la calidad o no podemos definir la calidad? ¿O qué tenemos que tener en cuenta para definirla? Bueno, Brunner nos dice es multidimensional. ¿Bien? O sea, si nos preocupamos por el proceso es una cuestión, si nos enfocamos exclusivamente en los resultados es otra. ¿Bien? O, por ejemplo, dice, hay quienes ponen el énfasis en cuanto, fíjense, privilegian aspectos como el gasto por alumno. Muy concepto, digamos, asociado a la época, ¿no? Al neoliberalismo, que tiene que ver con el cuánto nos cuesta tener un estudiante en la universidad. Entonces, todo lo que ello genera en discusión, ¿no? Que tenía que ver, bueno, nos cuesta tanto y resulta que permanece tantos años estudiando, y entonces, ¿cómo es posible? La otra es la elección en los procesos de admisión. Fíjense, un concepto muy fuerte en determinados lugares y tiempos también en relación a los sistemas de ingreso. Nuestro país, saliendo de la dictadura, en los primeros años de la democracia, ya inició una política de apertura, digamos, ¿no? Que se fue consolidando con el tiempo hasta la cuestión del llamado ingreso irrestricto, ¿no? Que incluso algunas universidades, digamos, empezaron tomándola como en sus estatutos y luego, digamos, hubo un proceso a nivel nacional. Ahora, eso en las escuelas, en las universidades públicas, ¿bien? Y todo lo que tiene que ver con los procesos de admisión es muy fuerte en el discurso neoliberal, ¿no? Que tiene que ver con las políticas.
Las calificaciones de los académicos tienen que ver especialmente con el rol de los docentes y las características de los, digamos, de los académicos sería la, digamos, todo lo que tiene un docente para ser tal. Luego aparecen las remuneraciones, la relación alumno-profesor, ¿bien? Servicios estudiantiles, inversiones de capital, recursos bibliográficos, equipamiento. Y fíjense esto, la reputación académica de las instituciones. O sea, a ver, lo que dice Brunner es tan grande, tan amplio el concepto de calidad que tiene que ver, o lo asociamos a sobre lo cual estamos trabajando. Si trabajamos la relación alumno-profesor, cantidades de alumnos por docente, es un ámbito que nos puede dar eh, algún indicador de calidad, ¿no? Entonces puedo entrar a comparar si tal carrera tiene tantos estudiantes y tantos docentes en tal universidad, bueno, la puedo comparar con otra y digo, bueno, aquí la relación es mayor, menor, se podría complejizar en el sentido de cuántos docentes a cargo, cuántos de trabajo, prácticos, etcétera, etcétera. También tiene que ver con las inversiones de capital, los recursos bibliográficos, el equipamiento que las universidades realicen a las distintas áreas, a las distintas facultades, etcétera, que van a dar cuenta de la calidad. Pero Brunner dice al final la reputación académica de las instituciones. Y acá es un concepto, digamos, en sí mismo, que también es complejo. ¿De dónde sale la reputación académica de las instituciones? Durante mucho tiempo salió de la tradición que tenía que ver con el tiempo, digamos, de hace, no sé, 100 años que se ha creado, por decirles una. Y otros decían, por ejemplo, bueno, tenemos tantos científicos de valía, tenemos tantos premios Nobel, tenemos, bueno, tantos egresados de X, de todas las carreras o de alguna en particular. Y ahí podía llegar a ser la reputación académica de las instituciones. Eso era como algo de que venía de la tradición, ¿no? Muchas veces asociada al tiempo que existía y todo lo que había producido en ese tiempo. Hoy podríamos decir que algo de eso permanece. Pero convengamos que en los 90 aparecieron un poco antes y mucho más después, y aún hoy sigue, los famosos rankings. Entonces, cuando aparece el ranking tal, ¿no? A ver, ¿dónde está la universidad? Y las propias universidades dan cuenta de esos rankings como reputación académica, ¿no? Entonces podemos ver, la UBA vuelve a ser la primera universidad argentina en el ranking tal, ubicado en los 10 primeros, 20 primeros, lo que sea. Entonces, hoy la reputación académica no es solo la cuestión tradición, ¿no? De los años transcurridos, los aportes realizados a la sociedad, etcétera, los descubrimientos generados, las tareas de extensión, etcétera. No, hoy, hace varios años, por lo menos hace una década y algo más, la reputación se asocia a los rankings, ¿no? Y es claro que las mismas universidades hacen una apuesta ahí. Pues si no, no podríamos ver cómo desde las propias universidades, ¿no? Salen, por ejemplo, sus autoridades a decir, miren, salió el último ranking, ¿no? Y estamos en tal lugar, y hace 3 años atrás estábamos, no sé, 20 lugares abajo. Entonces,
ese tipo de cuestiones hoy se asocian a la calidad. Entonces me pareció interesante recuperar un inicial concepto de calidad, que es el de Brunner en la década de los 90, un autor absolutamente clave en los estudios de educación superior en América Latina, donde el último digamos, de los aspectos que identifica para, por ejemplo, trabajar la cuestión de la calidad, viene la reputación académica, que es una cuestión compleja. Pero, digamos, ¿por qué lo digo? Porque la relación alumno-profesor lo podemos hacer de la cuestión numérica, tantos números, después vamos, eso no nos da un indicador de calidad, nos da un indicador numérico de porcentaje, digamos. Ahora, ¿de dónde sacamos la reputación académica de las instituciones? Por eso me permití trabajar esta cuestión de eh, lo que tiene que ver con los rankings, porque los rankings aparecieron fuertemente instalados desde los 90 años. ¿Qué dice Díaz Sobrino sobre la calidad? Él habla de una construcción social, ¿bien? Y es una construcción social que varía según los intereses de los grupos de adentro y de fuera de la institución educativa. Y tiene que ver con lo que la sociedad desea o proyecta a nivel del futuro, y no es un concepto obviamente unívoco, en eso coincide con Brunner, sino que, y acá viene otro punto interesante, que es el de construcción de la calidad a través de consensos y negociaciones entre nosotros. A ver, acá hay cuestiones muy distintas al de Brunner. Brunner lo que dice es multidimensional, esta idea de que es un concepto muy amplio, muy variado, pero también habla de cuáles son los aspectos, ¿bien?, que se privilegian en la calidad. Sin embargo, Díaz Sobrino lo que plantea es que en la definición de calidad es un proceso, primero, es un proceso de construcción colectiva, y en ese concepto hay consensos, hay tensiones y hay negociaciones. Por lo tanto, en este caso hay otra idea del concepto de calidad, digamos, ¿no? Porque incorpora la cuestión de las negociaciones, ¿bien?, entre los distintos actores para dar cuenta de también que tiene que ver con las necesidades de la sociedad. En ese punto, no, digamos, volveríamos al concepto de la Navies de México, ¿no?, en este sentido de las expectativas y las demandas sociales. ¿Bien? Por lo tanto, los dos aspectos posibles que hemos visto en función de estas definiciones de la calidad son, primero, que es multidimensional, o sea que no es, digamos, Brunner identifica varias dimensiones, ¿bien?, que no serían todas, ¿no? Y por supuesto que las que identifica también son discutibles. Discutimos una en particular, que es esta cuestión de la reputación académica de las instituciones. Y la otra es la relatividad. A ver, porque la calidad que yo estoy trabajando, que por ejemplo podemos definir, si tomamos a Díaz Sobrino, definimos en la cuestión de negociamos, trabajamos en una construcción colectiva de la calidad en función de las necesidades que tiene una sociedad. Bueno, esto es relativo en relación a las necesidades o a la situación del momento, no es algo que va a ser siempre así. Por lo tanto, la idea de relatividad esconde también el dinamismo. O sea, no puedo tomar el mismo concepto de calidad que se tomaba en los 90 y decir, bueno, hoy seguimos exactamente igual. Nada que ver. Por eso digo, a los conceptos que seguimos recuperando de aquellos con ideas iniciales de los 90, por ejemplo, de eficacia y eficiencia, una cuestión era lo planteado en esos tiempos y otra es la que hoy vamos a ver, ¿no? Indudablemente no es lo mismo. Ahora,
¿Qué pasa con la calidad de los informes nacionales de educación superior? Tomamos dos, para que veamos justamente esta idea de lo multidimensional y esta idea de lo relativo que tiene que ver al tiempo y al espacio. En Ecuador, por ejemplo, todo esto en los 90, la calidad debe ser contextualizada en función de las realidades institucionales y regionales particulares. Implica el despliegue continuo de políticas, acciones, estrategias y recursos. Pero para la República Dominicana es un proceso continuo o integral, y el propósito es el desarrollo y transformación de las instituciones de educación superior. O sea, para Ecuador es algo que hay que pensar y contextualizar a nivel de cada institución y a nivel de las regiones. Pero me resultó interesante esto del despliegue de políticas, acciones, estrategias y recursos, ¿no? Esta idea de que la calidad tiene que venir de una cuestión contextualizada en un espacio y a su vez en el despliegue temporal de acciones que se realicen en relación. Ahora, en la República Dominicana habla de un proyecto, de un propósito, digamos, clave, que es el desarrollo y transformación de las instituciones de educación superior. O sea, acá ya hay un objetivo de la calidad. La calidad tiene que estar presente para transformar a las instituciones de educación superior y a las actividades de ciencia y tecnología. ¿Qué pasa con la actividad, la calidad y los actores que están involucrados en ello? Bueno, acá sí vamos un poco más en el tiempo, en términos de los autores que trabajamos, y tenemos a Schwarzman en 1989 que dijo, ¿cuáles son los actores que tenemos que tener para evaluar la calidad en una institución? En principio, ¿qué pasa con los docentes tradicionales? ¿Bien? Los que llevan muchos años en una institución y en general han mantenido sus prácticas. Fíjense cómo esto, que fue escrito en el 89, indudablemente no imaginaba la situación que hemos vivido en el último año, porque aún si tomáramos la cuestión de los profesores tradicionales y sus mecanismos de trabajo, de evaluación, de dar clases, etcétera, etcétera, todo esto se transformó, digamos, producto de lo que tuvimos que vivir, y hasta la misma el trabajo de cómo dar clases. Estudiantes y sus familias, la idea de dónde provienen los estudiantes, de qué sectores socioeconómicos son los que concurren a la universidad, para también ahí observar algo que es muy particular, que es el hecho de justamente la alternativa de hasta en términos de saber el número de egresados de determinada carrera y el sector socioeconómico del cual proviene, de pronto uno de los indicadores que se trabajó en algunas universidades, por ejemplo, cuando se han realizado procesos de evaluación de la institución en general, es la cuestión de la educación superior y especialmente universitaria en los miembros de una familia. O sea, esto que muchas veces decimos es la primera generación que concurre a la universidad, o en la segunda o tercera generación que concurre a la universidad. Eso, por ejemplo, me adelanto a algunas de las cuestiones que vamos a ver más adelante, pero valga la redundancia. Pero que tiene que ver, por ejemplo, con algunos estudios que se hicieron en relación a las universidades, a las llamadas universidades del conurbano. ¿Se acuerdan? Nosotros
mencionamos, el proceso que se dio, que en alguna medida se asoció a, mm, a generar que la UBA, digamos, no tuviera la completa centralidad y empezaron a aparecer universidades que hoy ya están fuertemente consolidadas, como las que mencioné hace un rato, y que, y algunas más, obvio, eh, que, mm, que tienen mucho que ver con la presencia en determinados lugares que territorialmente no contaban con ninguna una oferta de educación superior pública y que indudablemente le cambian la vida a ese territorio. Por ejemplo, uno de los que se ha trabajado es la Universidad Nacional de General Sarmiento, que, digamos, en algún momento tenían mayoritariamente sus estudiantes provenían de familias donde el estudiante era el primero eh, en su familia que iba a la universidad. O sea, eso daba una significatividad para trabajar a posteriori en relación a ver, los estudiantes que concurren a la Universidad Nacional de General Sarmiento, a carreras de grado, no necesariamente de las tradicionales, y eran la primera generación de estudiantes. Se pasa, había muy, muy alto el porcentaje, en algunas carreras obviamente más que en otros. Con lo cual, ahí había algo para trabajar en un nivel inicial y luego para saber en la medida de los años que les demandaba la carrera, la cuestión de las becas que podían acceder, y finalmente el egreso, o sea, la idea de cuántos egresados se tienen, que dan cuenta de ser primera generación de estudiantes universitarios en una familia. Los académicos y científicos en realidad tienen que ver con las tradiciones también que tienen determinadas academias, determinadas pertenencias de docentes universitarios a esas academias y a esas representatividades de los científicos. Los nuevos docentes, eso también tiene que ver no solo con una cuestión generacional, sino de la pertenencia o la vinculación de los nuevos docentes, por ejemplo, con los niveles socioeconómicos con los cuales accedieron a su carrera. Esto en vinculación directa al ítem B. Los agentes externos, que tienen que ver, por ejemplo, con las ofertas que realizan, por lo pronto Schwartzman lo plantea, por ejemplo, las ofertas de becas, de trabajo, de pasantías que realizan empresas u otros organismos, digamos, que tanto especialmente a nivel privado, ¿no? que se vinculan con las universidades. Obviamente, a nivel privado, digo, empresas que se vinculan con universidades públicas o con universidades privadas. ¿no? Sabemos que hay empresas que acuerdan directamente con universidades, por ejemplo, sistemas de pasantías o becas intensivas, alumnos con determinado situación en su carrera, digo situación en términos de tener tantas materias aprobadas o pertenecer a tal año, etc. Y eso tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque las evaluaciones, por ejemplo, de la calidad en una carrera, lo que se presentan también tienen que ver con los convenios que se hacen con otros agentes externos a las universidades, por ejemplo, con empresas. Y obviamente todo lo que tiene que ver con los gobiernos, que a nivel provincial o nacional, en el caso nuestro sería especialmente a nivel nacional, por vinculación en relación a las universidades y al ministerio, la vinculación con el Ministerio de Educación. Y lo cierto es que tiene que ver también con las políticas que se demandan.
perdón, que se demanden. Sí, que se puedan demandar o que se ofrezcan, ¿no? Toda la política de becas, por ejemplo, es clave en la continuidad de los estudios de muchos estudiantes y las distintas políticas de becas que operan desde el gobierno, algunas también operan desde otros organismos, ¿no? Y otras también son propias de eh, las universidades. Bien, Fernández Lamarra, uno de los importantes investigadores de educación superior, de los cuales algún artículo vamos a ver en un tiempo muy cercano. Fernández Lamarra habla, dice, los académicos se tienen que ocupar de la cuestión de los saberes, los empleadores de las competencias, los estudiantes de la empleabilidad, la sociedad de los ciudadanos de generar ciudadanos responsables y competentes, y el Estado tiene que ver en trabajar con los aspectos vinculados con el desarrollo social humano, a la eficiencia, otra vez ese concepto de eficiencia y eficacia, a los costos y a los requerimientos del capital. Estas ideas de la vinculación entre calidad de actores involucrados que trabaja Fernández Lamarra siguen, digamos, una línea fuertemente anclada en el inicial concepto de calidad de comienzos de los 90. Finalmente, ¿qué pasa con la definición de calidad según la UNESCO en el 98? Bueno, calidad es la adecuación del ser y qué hacer de la educación superior a su deber ser. Muy filosófica la definición de la UNESCO, tan amplia como imposible de contar con una definición, entonces volvemos a los aspectos posibles de la calidad. La multidimensionalidad y la relatividad en tiempos, en el tiempo y en el espacio. Bien. Ahora, la cuestión de qué se evalúa en relación a la calidad, qué se debe evaluar para mejorar la calidad. Fíjense que habla de descubrir, por ejemplo, esta definición de fines de los 90, fortalezas y debilidades. ¿Bien? Otros dos conceptos claves que aparecen, que incluso se integran en algo mayor, ¿no? Que es identificar a nivel de una institución, a nivel de una carrera, al nivel que se quiera trabajar, las fortalezas y debilidades. ¿Bien? Son como, a ver, conceptos y características que vinieron para quedarse. Eficacia, eficiencia, calidad, fortalezas, debilidades. Fíjense que son cuestiones que todo el tiempo las hemos incorporado a nuestro discurso cotidiano. Y bueno, hay otros autores un poco antes, en donde dice que son actos y prácticas variadas, ¿no? Dirigidas a la producción de juicios de valor. O sea, yo evalúo para la calidad, y bueno, en definitiva estoy dando un juicio de valor cuando digo tal institución tiene tal valor o no. Esto tiene que ver especialmente con la vinculación entre calidad y los procesos de evaluación. Pero me parece que como esto nos habilita a un tiempo más extenso del que tenemos ahora, vamos a dejar aquí, ¿bien? En esta primera inicial definición de un concepto, fíjense lo que nos llevó, el concepto de calidad y cómo se va imbricando con los otros, como por ejemplo ese concepto de evaluación y luego el concepto de acreditación. Pero lo que vamos a hacer en principio, el martes que viene voy a seguir con esto y vamos a avanzar, algún caso específico especialmente, o los problemas, como ya les he dicho, la idea es que tengamos en cuenta cómo aparecieron estos conceptos, el contexto eh, en el cual aparecieron, ¿bien?
y definir, digamos, lo que todavía no puede ser definido, porque en definitiva de lo que estamos viendo es que no hay un concepto exclusivo en relación a la calidad que sea completamente avalado por todos. En cualquier caso, lo que vemos es la multidimensionalidad que aún sigue teniendo, y por otro lado la cuestión relativa en cuanto al tiempo y el espacio de la utilización del mismo. Bien.